Bueno, pues vamos a iniciar un repaso anatómico del segmento cervical alto, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero las vértebras que forman el segmento cervical alto, sin olvidarnos posteriormente de los cóndilos occipitales, evidentemente. Bien, primero tenemos el atlas. Aquí tenemos una visión lateral de atlas y el axis, o C1 y C2, las cuales tienen unas características muy específicas, es decir, son totalmente diferentes de la vértebra tipo, que está formada por un cuerpo vertebral, los pedículos, las láminas, las transversas, la espinosa, las apófisis articulares superiores e inferiores, que dependiendo de los segmentos vertebrales tienen una orientación y unos tamaños determinados, en función también del movimiento. Bien. Atlas y axis, la primera característica que tienen es que hay ausencia de disco intervertebral. No hay cuerpo vertebral tampoco, por lo tanto. Aquí vemos una vista lateral. Aquí tenemos una vista frontal. Aquí vemos el atlas visto desde adelante. Aquí vemos el axis visto desde adelante. Vemos como la parte superior de axis es la apófisis odontoides. Vemos la carilla articular de la apófisis odontoides, que se va a articular con la carilla articular que existe en el arco anterior de atlas, en la parte interna del arco anterior de atlas. ¿De acuerdo? Y justo por detrás, por la parte posterior, es decir, que aquí tendremos situado el diente de axis y justo por aquí, por esta parte posterior, pasaría el ligamento transverso de atlas que fijará la apófisis odontoides al atlas, de forma que van a conformar una unidad funcional, ¿de acuerdo? Tienen una parte de funcionamiento independiente, pero el occipital, el atlas y el axis son una unidad, un conjunto funcional que están unidos por una serie de ligamentos que vamos a ver posteriormente. Bueno, otras características específicas que vemos dentro de estas vértebras, vemos que atlas carece de apófisis espinosa, axis ya tiene una apófisis espinosa. Ese es un elemento que va a ser importante posteriormente dentro de la palpación a la hora de localizar las estructuras, pues este elemento referencial de la apófisis espinosa nos va a hacer localizar al axis con respecto a atlas, ¿de acuerdo? Bien, como apófisis transversas, en esta no se ven tan bien, en axis no se ven tan bien, pero en atlas se ve perfectamente el agujero vertebral. El agujero vertebral para las arterias vertebrales. Vemos las carillas articulares. Las carillas articulares superiores del atlas son cóncavas, son convergentes hacia adelante y además tienen también una orientación interna, es decir, que están ligeramente basculadas hacia adentro. De forma que los cóndilos occipitales tendrán una orientación totalmente diferente, pero que se va a corresponder, que va a encajar sobre ellas. Aquí podemos ver, aunque con un poquito de dificultad, pero podemos ver cómo es el cóndilo occipital. ¿De acuerdo? El cóndilo occipital es convexo, está orientado en el mismo sentido que las apófisis articulares del atlas, son convergentes hacia adelante y más o menos hay un ejemplo que expresa bastante bien cómo es la orientación de las carillas articulares entre el occipital y el atlas, que son los esquís de un esquiador cuando hace la cuña. Es decir, que cuando nosotros hacemos la cuña, si hemos esquiado alguna vez, hemos visto que aproximamos la parte de adelante de los esquís y que clavamos los cantos internos, de forma que los cóndilos occipitales van a ser convexos y van a estar orientados hacia afuera y ligeramente hacia adelante. Y las carillas articulares de atlas se van a adaptar, van a ser cóncavas para albergar el cóndilo occipital. Vamos a coger un modelo anatómico
el cual podemos ver estos aspectos. Bien, vamos a ver. Aquí vemos, espero que se vea un momento, que lo oriento. Aquí vemos los cóndilos occipitales, como son convexos, de un lado y de otro. También podemos verlo bien en este otro modelo. Este es el hueso occipital con su apófisis basilar. Aquí tenemos atlas. Y aquí podemos ver cómo el cóndilo, espero que se aprecie bien, como el cóndilo occipital es convexo y la cavidad del atlas es cóncava. ¿De acuerdo? Ahí vemos la articulación y vemos ligeramente cómo esta se mueve. Veremos también en este otro modelo, se ve la apófisis odontoides del axis, se ve el atlas. Aquí vemos diferenciado desde la parte anterior. Es un poquito difícil orientarlo correctamente a la cámara, puesto que es el movimiento inverso. Aquí vemos el atlas, aquí vemos el axis, aquí vemos la apófisis odontoides como asoma, y en esta parte posterior, por aquí, como veremos después en los dibujos, por aquí detrás pasa el ligamento transverso del atlas, que lo que va a ser impedir que la apófisis odontoides invada el canal medular. ¿De acuerdo? Bien. Bien, volvemos a la presentación. Estábamos en esta página. Aquí vemos, como decía, los agujeros vertebrales. Resumiendo, ausencia de apófisis espinosa, un tubérculo anterior, las dos carillas articulares cóncavas, y en el axis tenemos las carillas articulares superiores que son convexas, sobre las cuales se va a desplazar el atlas, una apófisis odontoides. En la parte inferior, sin embargo, ya vemos cómo se forma un cuerpo vertebral, es decir, que la mitad inferior del axis es, digamos, de una vértebra tipo. Ya vemos también las carillas articulares convencionales en la parte inferior, mientras que en la parte superior están orientadas en el plano horizontal. Eso es común para occipital, atlas y axis, que sus carillas articulares están ubicadas en el plano horizontal. Bien, aquí ya comenzamos a ver el sistema ligamentario que va a unir el occipital con el atlas y el axis. Y aquí tenemos una ampliación. Bien, aquí vamos a ver, un momentito, a ver si puedo... vamos a ver si puedo ampliar la imagen. Un momento. Bien, aquí lo tenemos. Bien, si os fijáis, aquí tenemos la apófisis odontoides del axis, no se ve muy bien porque está tapada por el ligamento transverso del atlas, es decir, estas son las apófisis transversas del atlas, se diferencian porque son muy prominentes, son mucho más grandes, fijaros las de axis que son mucho más pequeñas. Bien. Por lo tanto, aquí estamos a nivel del cuerpo del atlas. Hemos dado un corte en el plano frontal y hemos eliminado la parte posterior, el arco posterior. De tal forma que aquí estamos viendo lo que será el canal medular, por donde se desplazará el bulbo raquídeo. Aquí tenemos el ligamento transverso del atlas y luego tenemos dos elementos, uno superior y otro inferior, que como veis, junto con el ligamento transverso del atlas, van a formar un ligamento que llamamos ligamento cruciforme. Bien, la parte superior del ligamento cruciforme sería el ligamento occipito-odontoideo, es decir, del occipital a la odontoides. El capítulo transversal sería
el ligamento transverso del atlas, aquí está señalado, podéis ver con una flecha que se divide hacia arriba, y luego el fascículo inferior, que sería el ligamento atloido-axoideo, es decir, desde el ligamento transverso del atlas hasta el axis. Y eso forma el ligamento, como decía antes, cruciforme. Además tenemos que añadir los ligamentos alares. Fijaros que están aquí indicados con esta flecha, que se divide en dos. Tenemos dos ligamentos alares que van a unir los cóndilos occipitales con el atlas, ¿de acuerdo? Con la apófisis odontoides de axis. Aquí tendríamos por encima el ligamento longitudinal posterior o ligamento común vertebral posterior, es decir, el que va por detrás de los cuerpos vertebrales, que recubriría toda esta área. Bien, pues la estabilidad de este sistema ligamentario es fundamental para la integridad del bulbo raquídeo, es decir, para que la apófisis odontoides no pueda invadir dicho canal. La inestabilidad de este sistema ligamentario supone una contraindicación para el tratamiento de manipulación del segmento cervical alto. Esto es muy importante. Lo vamos a repetir más adelante, lo vamos a ver de forma específica en las contraindicaciones, pero es muy importante que quede claro ahora. Perdón. ¿Y en qué pacientes puede haber inestabilidad del ligamento transverso del atlas o de este sistema ligamentario? Es decir, que podemos palpar el ligamento, palpar no, testar el ligamento transverso del atlas. Podemos testar también los ligamentos alares mediante unas pruebas que veremos en el diagnóstico diferencial. Lo importante aquí es descartar la inestabilidad de este segmento por la contraindicación que podría suponer la maniobra de alta velocidad, es decir, la manipulación que se conoce comúnmente como thrust. Y eso en general se da bueno, evidentemente puede ser por un traumatismo, por un latigazo cervical, pero la inestabilidad se puede dar en pacientes laxos. Y hay un caso especial que son los pacientes con síndrome de Down, en los cuales puede haber una agenesia del ligamento transverso de atlas, con lo cual estaríamos en unos pacientes de alto riesgo. De hecho, si vemos un poco la constitución del paciente, estábamos aquí. Ahí. Si vemos la constitución de los pacientes con síndrome de Down, observamos cómo la musculatura cervical es muy potente precisamente para estabilizar este segmento. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hace referencia al apartado que acabo de mencionar, donde dice la laxitud o agenesia de estas estructuras produce un fenómeno de inestabilidad que contraindica el tratamiento de alta velocidad y baja amplitud, AVBA, alta velocidad, baja amplitud. Esto saldrá con mucha frecuencia y probablemente se os presente posteriormente como una duda. Intentar memorizar este término. Técnicas AVBA, alta velocidad, baja amplitud, como las técnicas de thrust o técnicas con impulso. Por eso es imprescindible realizar pruebas de seguridad para descartar posibles contraindicaciones al tratamiento. Todo este sistema ligamentario está tapizado por la membrana tectoria que se continuará con el ligamento común vertebral posterior, que es lo que he comentado antes. Aquí tenemos la membrana tectoria que recubre todo ese sistema y que después se continúa con el ligamento común vertebral posterior. Bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, también la podéis canalizar a través del apartado o bien del foro, si sois alumnos del curso, o bien en el apartado de comentarios, si estáis viendo esto a través de YouTube. Continuamos. Aquí vemos en un corte transversal una vista superior, hemos quitado el occipital y estamos viendo este sistema, el sistema ligamentario,
Los ligamentos alares, que como dije antes venían de la base del occipital y se insertaban en la apófisis odontoides. Ahí lo veis. Tened en cuenta que esto es parte anterior, parte posterior. Esta es la apófisis espinosa de Axis, pero esto es el arco posterior de Atlas. Por lo tanto, estamos viendo Atlas superpuesto a Axis. Este es el ligamento transverso del Atlas. Este es el ligamento, aquí lo llama del vértice del diente, sería el ligamento occipito axoideo, es decir, entre el occipital y el axis. Y precisamente este ligamento, este sistema ligamentario es el que impide que en un movimiento de flexión la apófisis odontoides se desplazara hacia atrás y presionara todo el contenido del canal medular. Bien, vamos ahora con la musculatura suboccipital. Voy a ampliar un poquito la imagen. Vale. Bien. Bueno, aquí tenemos una vista posterior. Primero decir que en general hablamos de la musculatura suboccipital y nos solemos referir a la musculatura suboccipital posterior. Y en muchos casos olvidamos la musculatura suboccipital anterior, la cual, si bien es cierto que no con tanta frecuencia, pero también condiciona mucho la estática de la columna cervical y puede generar secundariamente algún tipo de problema. Es decir, que la hipertonía de la musculatura cervical anterior en muchas ocasiones puede producir una respuesta hipertónica de la musculatura suboccipital posterior. Tal vez estamos tratando la musculatura suboccipital posterior como una hipertonía convencional y es un fenómeno reactivo a una hipertonía anterior. Así que hay que pensar en los músculos agonistas y evidentemente en los músculos antagonistas. Por supuesto también en los sinergistas, pero este antagonismo de unos músculos con respecto a otros es fundamental, es un concepto fundamental a tener en cuenta en el tratamiento en terapia manual. Bien, la musculatura suboccipital estabiliza el complejo articular C0, C1, C2. C0 es otra forma de denominar al occipital. ¿De acuerdo? Bien. Está controlada por la musculatura, decía que la estabilidad del complejo articular C0, C1, C2 está controlado por la musculatura suboccipital. Este conjunto de 8 músculos controla la verticalidad y horizontalidad de la cabeza en el espacio, es decir, que están al servicio de nuestros receptores, fundamentalmente del vestíbulo y de la mirada. Eso ya lo hemos explicado antes cuando hemos hablado de la biomecánica de la columna cervical y hemos hablado también de los sistemas de control postural. Es una musculatura tónica, esto quiere decir que está inervada por el sistema nervioso autónomo y que frecuentemente se presenta acortada, sobre todo en aquellas personas que desarrollan una actividad en la cual tienen que centrar mucho su visión foveal. ¿Recordáis la visión foveal, el cono de 15 grados que comentaba en la clase anterior? Su papel es definitivo y gran parte de la problemática de esta zona está determinada por estos músculos. En muchas ocasiones, estos músculos son origen de cefalea, si no de una forma directa por una tensión perióstica sobre la región occipital y posteriormente que se extiende al resto del cráneo, también por las relaciones neurovasculares que tiene, que vamos a ver más adelante, con la rama de C1 y con la arteria vertebral. Bien, aquí tenemos señalados los músculos. Tenemos los rectos posteriores mayores de la cabeza, que será, aquí solo vemos el de la derecha, evidentemente hay otro del lado izquierdo, pero que se ha quitado para poder ver los rectos menores de la cabeza, es decir, que veis cómo su trayecto es desde el occipital hasta axis, los rectos mayores, y desde el occipital hasta atlas, los rectos menores. Y después tenemos los oblicuos, que tenemos el oblicuo superior con el número 4 aquí y el oblicuo
inferior, evidentemente uno a cada lado, oblicuo superior y oblicuo inferior, que unen el occipital con la apófisis transversa de Atlas y la apófisis transversa de Atlas con la apófisis espinosa de Axis, respectivamente. Es decir, oblicuo superior occipital con Atlas, oblicuo inferior Atlas con Axis. Fijaros qué conjunto funcional, cómo va a aportar estabilidad a todo este segmento. Vale, vamos a pasar ahora, leemos un poquito primero. Aunque se le quiera atribuir a esta musculatura la función motora, lo cierto es que su función principal es la de adaptar la inclinación, tanto en el plano frontal como en el plano sagital. Luego vais a ver unos dibujitos que hay, unos gráficos que en la presentación del curso, cuando os envié el correo electrónico de presentación, os dije que, bueno, había algunas cosas que, en concreto es esto, vamos a hacer referencia a ello. Estos dibujos que después vais a entender la relación que tiene con esta explicación que estoy dando, ¿vale? Y que explica la relación que hay entre la musculatura suboccipital y las oscilaciones de la postura de las oscilaciones de la postura de la cabeza. Perdón, pequeño lapsus. Un momento.